Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta transmisión en vivo. Amén. Y pues en esta oportunidad queremos trasladar el consejo de la palabra del Señor. Y el tema que vamos a abordar lo hemos titulado El cumplimiento de la ley. Amén. Quiero dejarles algo claro, yo le coloqué esta imagen ahí. La imagen dice, quien sabe lo que siembra, no le teme a la cosecha. Amén. ¿Por qué? Porque yo no me quiero centrar tanto en el cumplir. Amén. Miren, pues espero me dejan entender con esto, quiero poner un equilibrio, porque ustedes y yo tenemos, amén, por necesidad, amén, que cumplir con lo que está escrito. Amén. O sea, para nosotros la Biblia no es una opción. Alguien dijo por ahí que lo que está escrito en la palabra son mandamientos, no sugerencias. Amén. Pero cuando yo le coloqué el tema el cumplimiento de la ley, me refiero a que hay cosas, se los voy a decir de una vez, aunque es parte del desarrollo, ¿verdad? En la vida que nosotros tenemos que hacer, amén, para que entonces se cumpla. Amén. Por ejemplo, la Biblia dice, pedir y se os dará. Entonces, si yo vengo y pido, ¿cómo se va a cumplir la ley? Ya vamos a ver qué es la ley, amén. Pero quiero dejarles eso claro. ¿Cómo se va a cumplir la ley si vengo y pido? Recibiendo. El que pide, dice, recibe. El que toca la puerta, se le abre. Y el que busca, encuentra. Pero entonces, entendiendo esto, cuando yo hablo del cumplimiento de la ley, me refiero a que está esta ley, amén. Vamos a empezar con el libro de Gálatas, que dice, no os engañéis, amén. Dios no puede ser burlado. Aquí está la ley. La ley esta nos muestra que si yo siembro, ¿cuál es la ley? Voy a cosechar. Amén. Entonces a este tipo de ley me refiero yo a que para poder recibir, amén, yo tengo que hacer algo. Y me voy a centrar en el libro de Mateo, repito, en esa base donde dice que el que pide, recibe. El que toca la puerta, se le abre. Y que el que busca, encuentra. Si yo, mis amados hermanos, ni pido, ni busco, ni toco a la puerta, entonces ese cumplimiento de esa ley, que es algo, ahí lo vamos a ver, que se van a dar cuenta que ni siquiera dice que el creyente que pida y el pecador que pida no va a recibir. No, dice que cualquiera. Amén. O sea, no hace falta, tampoco estoy menospreciando a ese creyente, ¿verdad? El ser creyente para que esta ley se cumpla. Por eso le dije, no, ahorita yo no me estoy centrando en el cumplimiento de todo lo que dice la Biblia, porque hay un montón de gente que no cumple con lo que está escrito, más sin embargo, pide y el cumplimiento de la ley hace ¿qué? Reciba, busca y aunque no cumple lo que está escrito en toda la ley, y encuentra, toca las puertas y aunque sea un pecador o impío o lo que sea, se le abren. ¿Ya? Entonces por eso quiero aclarar esto, de que cuando el tema es el cumplimiento de la ley, no me estoy refiriendo a que tenemos que cumplir la Biblia de Génesis, Apocalipsis para poder ver, amén, cómo Dios obra, sino simple y sencillamente hay cosas que en lo natural, mis amados hermanos, por ejemplo, no estamos menospreciando a nadie, ¿verdad? Pero quiero utilizar este ejemplo para que ustedes me entiendan. Si un pecador, si un pecador es alguien que nunca le abrió su corazón al Señor, viene y siembra una semilla, ¿qué creen que va a pasar con esa semilla? Porque es pecador, no, este es pecador, su semilla no va a crecer. Es una ley de que simple y sencillamente el que siembra, repito, no el cristiano que siembra, solo él cosechará, no, simple, el que siembra, ese cosecha. Amén. ¿Por qué? Porque repito, esa es una ley. Por eso repito el tema, el cumplimiento de la ley. Para que esta ley de la que vamos a hablar se cumpla, por lo menos ustedes y yo tenemos que pedir. Por lo menos tenemos que buscar. Por lo menos tenemos que tocar la puerta. Y hay muchas más leyes, como por ejemplo la Biblia dice que Dios honra. Entonces démonos cuenta ahí.
Dios honra a los que le honran. O sea, si yo lo honro, la ley, el cumplimiento de la ley, ¿cuál es? Que Él me va a honrar. Así de simple. Amén. Entonces, por eso les estoy aclarando esto, de que el tema está basado en el cumplimiento de la ley, de cosas que nos son necesarias a nosotros hacer para que entonces aquello que ha sido constituido como una ley se cumpla. Amén. Bueno, entonces está claro, mis amados hermanos, de que para que esta ley de la cual estamos hablando, no estamos hablando de la ley, entiéndase, la Biblia, ¿verdad? Pero para que esta ley de siembra y cosecha se cumpla, no hace falta que ustedes y yo seamos creyentes. Lógicamente es lo ideal, ¿verdad? Que seamos creyentes, que si es creyente porque le creemos al Señor y ver cómo Él obra en nuestras vidas. Amén. Al final, esta cita sigue diciendo acá, mis amados hermanos, en el contexto, ¿verdad? No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando seguimos leyendo en el contexto, dice que el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Ahí está. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces nos damos cuenta, ahí dice el que siembra. Amén. Pero ¿y si yo no siembro? Es lógico que no vamos a cosechar. Dice la Biblia que Dios le da pan al que come. Y escuchen esto. Y semilla al que siembra. Y así dice, aumentará los frutos de nuestra sementera. Cuando habla de nuestra sementera, eso es demasiado amplio, mis amados hermanos. Ahí está hablando de nuestros descendientes. Está hablando de la provisión en casa. Está hablando de las necesidades espirituales. Simple y sencillamente, si tenemos semilla, hay que sembrar. Pero si yo no siembro, Dios no me va a dar semilla. Este es un gran conflicto, mis amados hermanos, con muchas personas. Por eso cuando se ministran las ofrendas hay que tener un equilibrio, porque a veces los que ministran las ofrendas aquí y en cualquier lado dicen, y bendice a los que no tienen. ¿Cuál es el problema de que no tienen para darle al Señor? De que el Señor siempre da semilla. Pero la semilla, claramente ustedes y yo lo sabemos, la semilla es ¿para qué? Para sembrarla, no es para comérsela. Entonces, ¿cuál es el gran problema por el cual mucha gente no ve este cumplimiento de la ley pues realizado? Porque Dios le da semilla, pero se la come. Amén. Y en ese entonces hay que sembrar. Nunca, mis amados hermanos, en ningún momento ustedes y yo vamos a tener tan poco como para no dar. Recordemos que la Biblia habla claramente de aquella viuda a la cual le llegó el profeta: un poquito de harina tengo y un poquito de aceite, voy a hacer unas tortas y nos vamos a dejar morir. Está bien, le dice el profeta, ve y cocínalas, pero tráeme a mí primero. O sea, cualquiera de nosotros hubiera pensado, bueno, si le estoy diciendo que solo esto tengo y que solo me alcanza para mi hijo y para mí, ¿por qué se le ocurre pedirme? No tengo para darle. Imagínense que esta mujer se hubiera puesto en ese punto. ¿Qué hubiera pasado? No hay milagro. Amén. Pero por cuanto se despojó, podemos pensar de lo poco o de lo único que tenía. Dios envió la provisión. Dios hizo el milagro. Entonces este es el cumplimiento de la ley. Amén. Vean lo que dice Éxodo, capítulo 12 y versículo 49. Aquí dice, la misma ley será, dice, para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Amén. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, no hay una ley para el pecador, una ley para el impío, una ley para los incrédulos, una ley para los cristianos. No, ¿qué dice ahí? La misma ley. Amén. Entonces, como estamos hablando de la ley, de que lo que uno siembra, eso cosecha, no hace falta, por eso le decía, porque aquí dice, para el natural y para el extranjero. Amén. Tanto para el judío como para el que no lo es. Ustedes y yo no somos judíos, pero podemos ser tomados dentro de los naturales porque somos pueblo de Dios. Amén. Un extranjero pudiera ser alguien que tal vez de vez en cuando viene a la iglesia, o alguien que simple y sencillamente tal vez, por ejemplo, hay gente que envía sus ofrendas. Cuando menos sentimos nos dicen, pastor, pastora, alguien de allá del trabajo envió esta ofrenda. No lo conocemos, no la conocemos, mas sin embargo
está cumpliendo con una ley y Dios lo va a bendecir, Dios la va a bendecir. Amén. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que para que esta ley de la siembra y la cosecha, del pedir y recibir, del buscar y hallar, del tocar y que se abra la puerta, se cumpla, no hace falta que uno sea creyente. Mas sin embargo, tampoco estoy diciendo de que vivamos como perdidos, ¿verdad? Y simple y sencillamente hagamos esto y vamos a recibir. No, todo tiene un orden. El fin de este tema, mis amados hermanos, es que no nos acomodemos, sobre todo en esta nueva etapa que nos está tocando vivir, ¿verdad? Yo ministraba a los hermanos del primer culto en la Santa Cena, hoy es Santa Cena, de que le pidiéramos al Señor que no permitiera que nos pasara lo mismo que nos pasó en el primer encierro, que algunos terminó el primer encierro y ya no regresaron. Otros, bendito Dios, regresaron, pero no, a mí hasta la fecha que vamos, desde que terminó el primer encierro, y no se han logrado levantar a lo que tenían antes del primer encierro. Amén. Entonces, por eso es este tema, mis amados hermanos, para que ustedes y yo sepamos y entendamos de que sí, aunque la salvación no es por obras, pero tenemos que trabajar, mis amados hermanos, por no descuidar nuestra vida espiritual. Amén. Porque acuérdense que la Biblia hace una pregunta y dice: cuando el Señor venga, dice, ¿encontrará fe en la tierra? Debería de encontrar fe en la tierra. Pero imagínense si viene y nos agarra en medio de este proceso, en medio del cual, gracias a Dios, hoy no hay culto por la pandemia, y en lugar tal vez de estar en nuestras casas, sabiendo que sí, ciertamente no nos permiten congregarnos, ¿verdad? Pero por lo menos tomar el tiempo de, bueno, ahorita no somos solo nosotros, todos los pastores se están tomando el tiempo de predicar en línea. Entonces deberíamos, por lo menos, mis amados hermanos, en gratitud sobre todo a Dios y a los ministros, ¿verdad?, que se esfuerzan, por lo menos conectarnos y estar pendientes, porque al final les digo, la bendición, aunque sea a través de una pantalla, pero el Señor allá en su casa no está a través de una pantalla. Él es real, Él es omnipresente, y así como está acá, puede estar también en sus casas, pero no podemos acomodar, hoy no hay culto, entonces a levantarme hasta tal hora. No, si no hay culto, pero estamos predicando. Amén. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, los significados de esta palabra ley, aquí dice, la misma ley, esa palabra ley significa precepto o estatuto. Ya saben que siempre lo que está en otros colores es lo que más me llama la atención. Especialmente dice decálogo o pentateuco. Entonces, cuando hablamos del decálogo, estamos hablando de los 10 mandamientos. Entonces los 10 mandamientos son una ley que es la misma para el extranjero que para el natural. Si uno de los mandamientos es no matarás, no robarás, no codiciarás, es que yo como no soy cristiano, para mí eso no vale. No, esa es una ley que querramos o no querramos, está escrita y se tiene que cumplir. ¿Cómo voy a disfrutar de los beneficios? No infringiendo la ley. Si la ley dice no, entonces no tengo por qué hacerlo. Si la ley dice sí, tienes que hacerlo, entonces tengo que hacerlo. Amén. Pero también dice que esta palabra ley significa Pentateuco. Y el Pentateuco, mis amados hermanos, son los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. Entonces vean de que, aunque no en el tema, ¿verdad? Espero tener un equilibrio con esto y que no nos confundamos. Aunque no nos estamos centrando en el título, con el cumplimiento de la ley, cumplir la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, más sin embargo, vean, la Biblia nos está llevando ella misma a que para cumplir la ley hay que cumplir lo que está escrito. Pero para cumplirla tengo yo que hacer algo. No me puedo quedar solo, Dios mío, gracias por este día. Y bueno, no hay para esto, pero no, hay que pedir, hay que buscar, hay que tocar, hay que sembrar. A veces, mis amados hermanos, la mayor esperanza, dice la Biblia, que cuando el que trabaja la tierra, el que siembra la tierra, dice que él siembra con la esperanza ¿de qué? De cosechar lo que está sembrando. Entonces a veces, mis amados hermanos, en los momentos más duros y más difíciles de nuestra vida, el Señor nos manda a dar. La Biblia habla acerca de ofrendas memoriales. Amén. El apóstol nos contaba de
en el estudio de pastores de un pastor, de un profeta que pues ya partió a la presencia del Señor, ¿verdad? En este periodo. Se contristaba mi corazón porque el jueves él nos decía que en este periodo de la pandemia han fallecido 42 pastores de Ministerios de Benecer. Y dice que este pastor estaba pasando problemas, ¿verdad? Y como ya les digo, falleció. Él era profeta. Mas sin embargo llegaron a visitarlos, porque no fue por este COVID, porque murió por otra cosa. Y llegaron a visitarlo miembros de la iglesia, ¿verdad? Y dice que ya en su convalecencia, él les dijo, miren, háganme un favor, dice, llévenle esto al apóstol, un sobre. ¿Y eso qué es? Son mis diezmos, dice. En los 2 días dice que falleció. Entonces, mis amados hermanos, hay cosas que a veces no tenemos, no recibimos, porque no hacemos a veces ni siquiera lo que tenemos que hacer. Amén. Y entonces, ¿cómo vamos a ver que la ley se cumpla? Amén. Me voy dando a entender. Entonces, a veces por eso, mis amados hermanos, mucha gente vive como vive. Hay un cantante, es cristiano, ¿verdad? Que él dice, mucha gente vive en desgracia, dice, porque son malagradecidos. Yo he visto gente, dice él, agradecida y viven bien. Amén. Entonces, voy a ir avanzando porque esto pues yo ya lo hablé en el primer culto y quiero con ustedes empezar a desarrollar el tema. Un significado de un diccionario secular de la palabra ley dice que es un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo. O sea, si se manda es porque hay que hacer y si se prohíbe es porque no hay que hacer. Amén. En consecuencia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. A mí me llama la atención, mis amados hermanos, leer este significado. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que Juan el Bautista no quería bautizarlo. Y el Señor Jesús le dice, bautízame, le dice, porque nos es necesario cumplir con toda justicia. Amén. Entonces, ¿se imaginan ustedes si él no se hubiera bautizado? Hubiera sido sancionado, porque es lo que es la ley. O sea, había una ley que le había dicho, tienes que bautizarte. Amén. Y acá, mis amados hermanos, nos damos cuenta de que él cumplió con la ley. Y dice la Biblia que en ese momento descendió el Espíritu Santo y ustedes sabemos, y yo sabemos quién es el Señor Jesús. Amén. Pero ¿por qué él hizo esto? Porque está claramente acá lo que estamos hablando, porque él cumplió. ¿Con qué? Con toda justicia. Amén. Bueno, voy avanzando porque como dije, esto ya lo hablé en el primer culto. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7, mis amados hermanos, y vamos a leer hasta el 12, bueno, del 7, vamos a saltarnos al 10 y después al 12. Dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, ¿a cuánto nos gustaría esto? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos necesidades. Algunas son básicas, otras podemos decirle también necesidades, pero son preferentes. Miren, les pongo un ejemplo. Ayer yo le daba gracias al Señor. Vean esto. Resulta que me quité mis anillos y los dejé por ahí. No los encuentro. Ya me dieron pistas de más o menos por dónde y ya más o menos tengo pistas de quién más o menos los tocó. Entonces por algún ratito yo me puse así como contristado, gracias a Dios no enojado ni nada de eso, porque no estaban mis anillos. Y yo decía, mis anillos. En el momentito me acordé, y tal vez ustedes lo vieron, de que acaba de fallecer una persona por acá, ¿verdad? Y yo preocupado por mis anillos. No es correcto. No están, bueno, no sé qué se hicieron mis anillos, por ahí van a aparecer. Pero vamos a esto. De que a veces nos preocupamos, mis amados hermanos, o pedimos cosas. Yo me puedo poner, Señor, por favor, mis anillos, y va a pedir. Cuando en realidad, si están o no están, eso no me va a marcar a mí. No tiene por qué marcarme ni el día, ni la vida, ni nada más. Si están, gloria a Dios, y si no están, ¿qué puedo hacer? Tengo que seguir caminando. ¿Por qué? En el camino Dios va a proveer algo, mis amados hermanos. Los pueda encontrar, no los pueda encontrar, no sé. En fin,
A veces somos demasiado malagradecidos y por eso yo así con ese contristamiento por mis anillos, cuando me acordé, no, yo con ¿cómo puede estar en estos hermanos ahorita? No, no es correcto, no es justo. Amén. Entonces, aquí el Señor nos dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. La Biblia dice claramente, mis amados hermanos, que a veces no recibimos. ¿Por qué? Una, porque pedimos mal. Dos, porque no solamente pedimos mal, sino que pedimos para nuestros propios deseos. Alguna versión dice para sus propias concupiscencias. Y cuando ya habla de concupiscencias está hablando de ciertamente deseos, pero deseos malos. No es lo mismo que yo desee, por ejemplo, qué sé yo, es lo que se me ocurre, un buen plato de comida, ¿verdad? A que desee que aquel no tenga la comida que yo tengo. No es lo mismo, ¿sí? Otras veces, y al final de esta presentación está una cita en el libro de Proverbios que dice que a veces pedimos y no recibimos por perezosos. Entonces hay muchas razones, mis amados hermanos, por las cuales a veces el Señor a veces nos manifiesta, pídeme, y no recibimos porque no estamos pidiendo en el orden. Como les repito, esto que está en la pantalla yo ya lo prediqué en el primer culto y tengo la necesidad de desarrollar el tema con ustedes. En esta cita de Segunda de Crónicas capítulo 1, versículo 10 al 12, y en esta de Primera de Reyes 3, 13 al 15, ahí nos muestra, mis amados hermanos, la petición de Salomón. Ustedes y yo sabemos que Dios le dice a Salomón, dice en el libro de Reyes, que Salomón estaba soñando. Pero dice acá en Segunda de Crónicas que Dios se le apareció. Amén. Entonces haya sido que estaba soñando, que se le haya aparecido. El punto es, mis amados hermanos, que le dijo lo mismo. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dice en la Biblia que le pidió al Señor, según el libro, ¿verdad? O según la versión dice que le pidió sabiduría o conocimiento. La otra cita dice que le pidió un corazón entendido. Bueno, ahí está. El asunto es de que el Señor, dice la Biblia, en estos dos capítulos, ¿verdad? Que no estamos leyendo, pero que lo estaba mencionando, que le respondió a Salomón y le dijo, por cuanto no me pediste ni riquezas, ni largura de días, ni la vida de tus enemigos, y le menciona 5 cosas, le menciona, aquí está en lo que está resaltado en celeste, te daré, le dice, lo que pediste y aún te añadiré lo que no pediste. Amén. Y lo que a mí me sorprende, mis amados hermanos, es aquí en esta dice que después de que Dios le responde esto a Salomón dice, se despertó y vio que había sido un sueño, entró en Jerusalén y se puso delante del arca del pacto del Señor, miren, y ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz. Miren qué tremendo. Pensemos, si lo que tuvo fue un sueño, ¿quién de nosotros tiene un sueño donde Dios le dice te voy a proveer y se levanta y se levantará una ofrenda? Ninguno, hermanos. Nosotros tenemos un sueño de Dios me va a proveer. Gracias, Señor, venga, nosotros traen lo que necesitaba. Pero miren qué hizo Salomón. Dios le da un sueño, le dice te voy a dar hasta lo que no pediste, y lo primero que hace es, ahí no le había dado nada de lo que había pedido, amén, le dice bueno, te lo voy a dar, pero le dice también te voy a dar riquezas, le dio sabiduría, y en ese momento sí, ciertamente tenía sabiduría, pero no era el hombre más sabio aún, porque la sabiduría Dios se la dio, amén. Bueno, quisiera seguir haciendo énfasis acá, pero como les dije, tengo el deseo en mi corazón de desarrollar el tema con ustedes. A ver, ¿cuánto tiempo llevo? 25 minutos llevo. En esta cita, mis amados hermanos, es la que yo quiero desarrollar el tema. Entonces, ya vimos que para que se cumpla la ley que estamos hablando, no hace falta ser creyente. Amén. Mas sin embargo, tampoco estoy diciendo dejemos de creer en el Señor y simple y sencillamente hagamos obras. Amén. Porque no es así. Pero para nosotros que somos creyentes, entonces lo que nos hace falta a veces, mis amados hermanos, no es solamente creer, sino ponernos a hacer algo. Amén. Porque aquí dice claramente, pedid y
se os dará. Les decía a los hermanos en el primer culto que yo me he topado con gente, y eso yo lo había visto solo en las películas, solo ahí lo había visto, que le quieren dar algo a alguien y en las películas la gente dice, nosotros no aceptamos caridad. Pero uno se topa con gente también que le dice a uno lo mismo, no aceptamos caridad. Entonces a veces uno no recibe, ¿por qué? Porque ni siquiera está preparado para recibir. Recuérdense que Dios, antes de dar, Dios envía. Estoy pensando ahorita en José y los sueños que tuvo Faraón, que ustedes saben los sueños, ¿verdad? La cosa es que al final José interpreta el sueño y José le dice, y es necesario, le dice a Faraón, que pongas un hombre lleno de sabiduría a que dirija. Y Faraón dice, ¿quién mejor que tú? Y lo puso a él a administrar antes que viniera el tiempo de abundancia. Entonces, conforme fue viniendo la abundancia, ya había un José que tuviera el terreno preparado. Entonces, ¿por qué a veces Dios, a pesar de que le pedimos, no nos da? Porque la provisión ya está, el sueño ya está, el anhelo ya está, lo que deseamos ya está, pero no está la preparación. ¿Se imaginan ustedes si José no prepara los silos, las bodegas, digámoslo así, en donde hubieran depositado todo el grano? Se hubiera echado a perder. Entonces, ¿qué hubiera pasado con cuando vinieran los años de escasez? Todo se muere. ¿Por qué? Porque en el tiempo de abundancia no hubo un José, no hubo un buen administrador. Y cuando vemos esto, mis amados hermanos, José dice, cuando le dice a sus hermanos, tranquilos, les dice, esto lo planeó Dios para salvación mía y salvación de ustedes. Entonces, dentro de la administración, no podemos pensar solo en el momento, en el ahorita. Tenemos que pensar que, si somos padres, algún día nuestros hijos van a tener necesidad. Amén. Si estamos solteros, algún día nos vamos a casar. El punto es no malgastar y ser buenos administradores. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? De que para que esta ley, mis amados hermanos, de la siembra y la cosecha se cumpla, o la ley de pedir para recibir, de buscar para hallar, de llamar para que se nos abra, se cumpla, o sea, no basta solo quedarse de brazos cruzados esperando. Yo por eso aquí creo que sí, aquí está, la imagen que coloqué. Ciertamente es la imagen de una persona que está pidiendo limosna. Aunque cualquiera pudiera pensar, pero ese Aragán no está trabajando, lo miro sano, ¿por qué no va a trabajar? Cualquiera puede pensar eso. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Creen que ahí, así en la posición que está, creen que no está haciendo nada? Vayamos nosotros un día, mis amados hermanos, a sentarnos ahí, así como se sientan ellos, no vamos a aguantar. Entonces, aunque literalmente no esté haciendo un trabajo que le vaya a remunerar y que al fin de mes le vayan a pagar, pero sí está haciendo algo. Por lo menos, si tiene casa, no lo sea, pero salió por lo menos donde duerme y está pidiendo. Entonces yo les digo esto porque vamos a leer la cita. Dice, pedid y si pedimos, nos van a dar. Amén. Buscad y hallaréis. Probablemente no he encontrado a mis anillos porque no los he buscado bien. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel, vean lo que dice, todo aquel, no dice todo el cristiano, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, ay, mis amados hermanos, entonces se dan cuenta. Aquí viene a mi mente ahorita Naamán. Ustedes y yo sabemos que Naamán era el general de los ejércitos de Siria, ¿verdad? Mas sin embargo, aunque obtenía grandes victorias, dice la Biblia, pero era leproso. Le hablan de acerca de un profeta que estaba en el pueblo de Israel. Él va a buscar al profeta y el profeta le manda, porque ni siquiera salió a decir. Es como que Ismael le mandó un mensajito de texto, anda, sumergite al Jordán 7 veces. Y se enojó. Yo esperaba que saliera, que tocara, que brotara fuego del cielo. No, vaya a sumergirse al Jordán, le dijo. ¿Acaso no el Habana y el Farfar son mejores que el Jordán? Como que nos dijeran, vaya a sumergirse al río y el tesoro. ¿Por qué no me mandó a Matitlán o a Titlán? Entonces dice la Biblia que se enojó, y esto es lo que quiero dejarles. Y sus siervos le dijeron, ¿acaso es cosa difícil lo que te ha pedido?
Ve y hazlo, le dice. Entonces, ¿por qué le digo esto? ¿Acaso es cosa difícil pedir? ¿Acaso, mis amados hermanos, es cosa difícil buscar? ¿Acaso es cosa difícil tocar una puerta? ¿Es difícil o no? Pero ¿saben por qué a veces no recibimos? Ahí está claro, porque no pedimos. ¿Qué podemos pensar, mis amados hermanos, ante el no pedir? Es que yo no pido por... Ya me da pena. ¿Qué otro problema podemos tener ante el pedir? No pido por... Me da vergüenza. Miren, la vez pasada, no sé si ustedes vieron la noticia, pero había una persona que era limosnera. Esto fue en un pueblo de aquí de Guatemala. La cosa es que lo encontraron muerto y dice que debajo del colchón le encontraron 10,000 quetzales. Y era limosnero. ¿De dónde juntó tanto? Yo conocí una persona, esto que le voy a decir tampoco es lo ideal, ¿verdad? Pero este era un aprovechado también. Él quería comprar cualquier cosa y llegaba con nosotros. ¿Vos préstame un quetzal? Le prestaba yo un quetzal. Iba con el otro. ¿Vos préstame un quetzal? El otro le prestaba un quetzal. Nunca pagaba el quetzal que prestaba, pero de quetzal en quetzal juntaba 20 para comprar lo que quería. Te estoy diciendo, no es lo ideal, ¿verdad? Pero pidió y recibió. Entonces, mis amados hermanos, a veces no tenemos. ¿Por qué? Porque nos da pena pedir. Nos da vergüenza pedir. Entonces nos quedamos de brazos cruzados. ¿Y quién nos va a dar si no pedimos? Nadie, mis amados. El Señor conoce mi corazón, pero aún Él espera que le pidamos, mis amados hermanos. Amén. La Biblia dice, en el contexto de esta cita, pueden buscarlo ustedes ahí, que si nosotros, dice, siendo malos, le damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más, dice, no derramaré yo de mi espíritu sobre vosotros, si me lo piden. Entonces, mis amados hermanos, que se nos abra el entendimiento, y como les digo, yo sentí la necesidad de compartir este tema, y yo les decía a los hermanos, no crean que yo estaba el día de ayer, Señor, ¿y qué quieres que predique el día de mañana? ¿Cuál es el mensaje para tu pueblo? Y pasé así todo el día casi. Tipo 6, 7 de la noche por ahí me fui a acostar. No para dormirme ya, sino solo me fui a acostar. Y puse una mi prédica ahí y me acosté a escucharla. Cuando sentí el testimonio de esta cita precisamente, y dije, de esto es el tema. No estaba orando, estaba acostado escuchando una prédica. Y el Señor me da testimonio de esta cita. ¿Cuál es el fin, mis amados hermanos? Que esta nueva etapa que nos está tocando vivir de encierro, digámoslo así, no nos acomodemos, que sepamos que hay algo que tenemos que hacer, no solamente es una necesidad, es una obligación. Amén. Porque imagínense de qué nos sirve tener al Dios que tenemos si nunca le pedimos. Vamos a estar, mis amados hermanos, como el hermano del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo vivía amargado, el pobrecito. ¿Por qué? Porque le dice, tu hijo tuyo se fue, se malgastó toda la herencia y yo siempre he estado contigo y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos. ¿Y qué le responde el padre? Pero si todo lo que tengo es tuyo. Si nunca había agarrado un cabrito, ¿era por qué? Porque nunca había pedido, nunca fue a buscar. No, hasta que estaba bien enojado, sacó todo lo que tenía y le echa la culpa al padre. ¿Y saben qué es lo más tremendo de esa figura? De que el padre dice que estaba en la fiesta porque su hijo había venido y lo sacó de la fiesta. Muchas veces, mis amados hermanos, por no pedirle al Señor o a personas que el Señor pone ahí para que uno pueda pedir, lo que hacemos es que le estorbamos al otro, lo sacamos de la fiesta. Tal vez el otro está tranquilo, tranquila, y yo con mis afanes por no pedir, entonces ya un momento de enojo, por no pedir, no tengo, exploto y saqué de la fiesta al otro que está en la fiesta. Se acabó la fiesta para él, el padre, ¿verdad? Y para el hijo. ¿Por qué? Porque nunca pudo disfrutar de lo que sí tenía. Antes bien estaba peleando todavía por lo que ya no tenía, porque la otra mitad ya se la había gastado el otro. Amén.
Entonces, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, esto es impresionante, aquí está claro. Y por eso les dije lo de Naamán. No nos está pidiendo el Señor cosa difícil. Amén. Simple y sencillamente hay que tener un poquito de paciencia. ¿Por qué? Porque cuando uno anda buscando, y sobre todo si sabe que alguien lo tocó, buscamos con paciencia. Empezamos a regañar, a maltratar, es que vos, y aquí y allá. Y tal vez de repente, mis amados, yo no sé si les ha pasado alguna vez. Yo, por ejemplo, a veces digo, pero yo dejé el control de la tele aquí lo dejé yo. Pero no hay nada. Bien, pero vos lo agarraste de plano. Y después me tengo que quedar con la boca callada. ¿Por qué? Porque encontré el control en el lugar donde yo lo dejé. Y no fue ahí donde lo había dejado. ¿Pero qué pasó con los que estaban en la fiesta? Los saqué. ¿Qué pasó con los que estaban tranquilos? Los ofusqué. ¿Por qué? Por no aprender a buscar. Cuando se trata de buscar, no estoy hablando yo solo de buscar cosas que perdimos, mis amados hermanos. A veces dentro de nosotros nos tenemos que buscar uno al otro. ¿Para qué? Para que todo esté en paz en la casa. Amén. Para que entonces está bien. No está la gran provisión, pero dice la Biblia que es mejor como un platito de legumbres en casa, en paz. ¿Que qué? No hay que el buey, no dice cualquier buey, todavía dice el buey engordado. Cuando la Biblia habla de un buey engordado, es un animal que fue preparado. Se le estuvo dando alimento, ¿para qué? Para ese día en específico en el que se tenía que matar. O sea, no se le engorda por gusto, ¿no? Este está bonito, vamos a engordarlo. Lo apartaban y a él se le daba comida especial, porque el fin era engordarlo, porque ya había una fecha en la que se tenía que matar y se iba a disfrutar de su carne. Amén. Entonces, de nada nos va a servir, mis amados hermanos, estar preparando tal fecha, preparando qué sé yo, tal fecha es mi cumpleaños y nos vamos a ir de viaje. Y el día del cumpleaños se armó, ya no vamos a ningún lado. ¿Qué hubiera sido mejor? Quedarse en la casa, hacer un pequeño almuercito ahí, tranquilos. Se disfruta el cumpleaños, que haber hecho planes y a la hora de la hora no se hizo nada. Bueno, y por último dice, el que busca halla, ¿verdad? Y el que llama se le abrirá. Entonces todavía tengo tiempo, mis amados hermanos. Aquí el único punto que vamos a desarrollar es este: pedid y se os dará. Todo aquel que pide, recibe. Miren, aquí la palabra pedir, nada más voy a hacer este énfasis, es suplicar. Amén. Ok, ¿qué es lo primero? No es tanto en orden cronológico, ¿verdad? Sino así lo coloqué yo. ¿Qué es lo primero que ustedes y yo tenemos que pedir? ¿Qué dice la palabra ahí en la pantalla? Dice, el pan nuestro de cada día. ¿Qué dice? Está diciendo, pastor, pero ahí no se mira, no dice la palabra pedir. Si está diciendo, dánoslo, ¿qué está haciendo? Lo está pidiendo. Aunque sea este el único que les dé, mis amados hermanos. Pero miren, lo hemos dicho en más de una oportunidad. La Biblia tiene un orden. No estoy hablando del orden de los libros, ¿verdad? Sino lo que estamos hablando, del cumplimiento de la ley. Queremos, mis amados hermanos, tener la provisión del pan del día de hoy. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? Pedirlo. Así de simple, pedirlo. Entonces el conflicto con nosotros es de que a veces pedimos el reino y buscamos el pan. ¿Cómo así? Nos vamos a trabajar buscando para poder tener pan y a la iglesia, amén, no podemos, no tenemos tiempo. Por eso yo les digo, no lo digo solo por ustedes, sino por cada uno de los que se anotó. Yo me he quedado sorprendido, mis amados hermanos, porque la verdad yo esperaba o me imaginaba, dije, pero los hermanos, como es pandemia, no van a llegar. Mas sin embargo me empezaron a escribir, y aunque no todos, ¿verdad? Dije, gloria a Dios, dije, amén. ¿Por qué? Porque se está buscando, el reino hay que buscarlo, pero el pan hay que pedirlo. Cuando la Biblia habla acá de este pan de cada día, dánoslo hoy, allí esa palabra pan tiene muchas acepciones, amén. Puede ser
el sustento para este día, dánoslo hoy. Pero lamentablemente, ¿cómo vivimos nosotros, mis amados hermanos? Pidiendo hoy lo que nos va a servir mañana. Y la Biblia no muestra que ese sea el orden. El orden dice: lo de hoy, dánoslo hoy. Lo de mañana, ya mañana el Señor lo va a proveer. Pero el orden es a buscar el reino. Porque para pedírselo, dame pan. No, hay que llevar una vida. ¿Por qué? Porque está hablando del sustento diario. Vean qué otra cosa. Salmos 108, 12 dice: danos socorro contra el adversario. Entonces, ¿qué otra cosa hay que pedir? Hay que pedir el pan, pero también hay que pedir socorro. Bien, ¿qué es lo que normalmente nosotros pedimos? Señor, quítale la vida. Pero aquí no está diciendo que lo mate. Aquí está diciendo: dame a mí socorro. El otro que Dios se encargue, ¿verdad? Bueno, avancemos. ¿Qué significa la palabra socorro? Vean esto. Dinero, alimento u otra cosa con que se socorre. El significado número 4. Provisión de municiones, ya dice, de boca o de guerra, que se lleva a un cuerpo de tropa o a una plaza que la necesita. Entonces, ¿qué es el socorro? Danos lo que necesitamos. Amén. Pero acuérdense que dice claramente socorro contra el adversario. Entonces, si tenemos alguna necesidad, porque tenemos algún adversario, a pedir socorro. No a pedir que lo destruya, sino a pedir socorro. Salmo 85, 7. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Miren, a mí siempre que ustedes vean, mis amados hermanos, en la Biblia, la palabra salvación, esa palabra salvación tiene demasiados significados, pero demasiados. No es solamente el ser salvos y ya, no. Miren lo que dice acá. Vamos a leer la cita una vez más. Dice: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos. O sea, está pidiendo tu salvación. La palabra salvación es liberación. A veces, mis amados hermanos, espiritualmente hablando, estamos agobiados por algo. Entonces hay que ir delante del Señor. ¿A qué? A pedir liberación. Pero esa liberación no es nada más: Señor, libérame. No, hasta que el Señor nos quite la pena, la angustia. Y si hay alguna manifestación de liberación, gloria a Dios todavía por eso. Amén. Entonces, liberación significa prosperidad, seguridad, y en algunos significados que tiene también significa salud. Amén. Pero voy a terminar el tema con ustedes de una vez. Salmos 142, 1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová. ¿Qué otra cosa hay que pedir? Misericordia, mis amados hermanos. Y la palabra, miren esto qué tremendo, la palabra misericordia significa doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Miren qué tremendo, hermano. Miren qué tremendo el significado. Inclinarse delante de un inferior. Eso solo Dios lo hace. Porque no decimos que Él viva inclinado delante de nosotros, pero cada acto de bondad, Señor, misericordia, y nos va bien, está obrando a favor de nosotros, siendo nosotros inferior que Él. ¿Pero qué es nuestro corazón? Nuestro corazón a veces no actuamos igual. Mover, dice, a favor mediante petición. Entonces, cuando le pedimos al Señor misericordia, Él obra a nuestro favor. Amén. Segunda de Crónicas 24 dice: pedir ayuda a Jehová. Amén. Entonces les estoy dando todas las cosas que hay que pedir. Y voy a terminar con ustedes. ¿Qué es pedir ayuda? Buscar por cualquier método, específicamente, vean, en alabanza y adoración. Entonces muchas veces, mis amados, Dios mío, ayúdame. ¿Y qué dice acá? ¿Cómo se pide la ayuda? En alabanza y adoración. Vean qué tremendo. Pero a veces en medio de los procesos, de lo que menos tenemos ganas es de alabar y adorar. Esta cita está ahí porque se me metió, pero esa ya la di. Amén. Es que la copié y no me di cuenta que la copié 2 veces. Proverbios 24 dice, y con esto creo que termino. Sí, con eso termino. El perezoso no hará a causa del invierno, dice. Pedirá pues en la siega, ¿y qué dice?
y no hallarán. Entonces, mis amados hermanos, yo tengo que terminar, ya están los elementos, diciéndoles, mis amados hermanos, que la Biblia muestra acá, de que aquí nos centramos solamente en las cosas que hay que pedir. Vamos a ir avanzando en las cosas que hay que buscar, en las cosas por las cuales hay que tocar, ¿verdad? Pero en este punto ya vimos lo que hay que pedir. Ahora, en este punto tenemos que entender de que ¿cuál es uno de los enemigos del pedir? La pereza. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, echemos fuera, mis amados hermanos, de nuestra vida toda pereza y pidámosle al Señor. Y como lo dice la Biblia, y Él hará, mis amados hermanos. Decimos amén, amén y amén. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a orar. Como les repito, pues hay Santa Cena. Y yo creo que ya a través del tema, mis amados hermanos,